Un error decisivo del eje, Un error decisivo del eje fue sobrevalorar sus capacidades. un error garrafal de los aliados. Un error garrafal de los aliados, por ejemplo, en la batalla de las Ardenas, la equipación que tuvieron los soldados. Rommel está sobrevalorado. Para mí, la actuación de Rommel en Africa Corps está sobrevalorada. Los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki fueron. A ver, aquí si entramos en la gran controversia de decir si fueron necesarios o no fueron necesarios. Yo, bajo mi punto de vista, tal y como estaba Japón en aquel momento ya, creo que fueron innecesarios. Si lo miras desde un punto de vista geopolítico, con la Guerra Fría a las puertas, quizá fueron más necesarios. ¿Y una película o una serie sobre la Segunda Guerra Mundial? Aquí me lo has puesto muy fácil. Salvar al soldado Ryan y quizá Hermanos de Sangre. Sí, es. Yo lo considero casi lo mismo. Se parecen Sí, tanto en hasta la producción y todo. Bueno, hoy sí. se ha pasado por el canal Pere Cardona, que publica un nuevo libro, El mundo en guerra, la Segunda Guerra Mundial contada por sus protagonistas, que vais a encontrar un montón de historias que yo, ya sabéis que soy un apasionado de la Segunda Guerra Mundial y ha habido unas cuantas que desconocía en absoluto. Eh, Enhorabuena, Pere. ¿Cuántos libros llevas ya? Muchas gracias. Pues de temática Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría, 5 libros. Y luego he participado en algunos corales junto a otra gente como José Luis Fernández Garbi, Manuel Villatoro, Fernando Martínez Lainez, etcétera, etcétera. Por aquí hay alguno. Me suena que haber leído tu nombre por aquí. En alguno de esos está tu firma, seguro. Seguro. Bueno, vamos a empezar ya con el libro. Cuando pensamos, por ejemplo, en la participación española en la Segunda Guerra Mundial, pues es obligatorio pensar tendemos a pensar casi siempre en la División Azul, en los Sí, voluntarios, o en los republicanos de la liberación de París. sí. Pero, por ejemplo, tenemos a un español combatiendo a los alemanes en el Ártico. Sí, a Manuel Espallargas. Manuel Espallargas, un ex republicano que cuando acabó la guerra civil se exilió, estuvo internado en los campos franceses en el sur de Francia y a partir de ahí fue hacia Argelia, se enroló en la Legión Francesa y estuvo combatiendo primero en Narvi contra los alemanes, donde tuvo un papel bastante destacado, y luego fue enrolado por el ejército británico como comando, porque Churchill pensó que en el caso de que Franco entrara en la Segunda Guerra Mundial del bando del Eje, entrenaron más o menos a unos 150 españoles en las famosas misiones Scones para infiltrarlos en la península ibérica, en Gibraltar, y dar golpes de mano para ir atizando en la península ibérica. Y aquí en el Ártico, ¿qué papel desempeñó? Aquí en el Ártico él desembarcó en Narvik junto a unos republicanos españoles y allá pues estuvieron al principio luchando contra los alemanes. La verdad es que los fueron arrinconando, lo que pasa es que luego finalmente los alemanes hicieron un contraataque y tuvieron que ser evacuados. También, bueno, este también era un caso, pero tenemos a otros españoles luchando, o sea, vamos del Ártico al desierto, muchos republicanos combatiendo al Africa Corps en el norte de África. Sí, allí la verdad es que tuvieron un papel bastante destacado, sobre todo en la localidad de Bir Hakeim. Estuvieron luchando también del lado británico, lo que pasa es que finalmente el empuje italiano y el empuje alemán con el bombardeo de esta localidad pues hizo también que fueran desalojados, ¿no? Pero aquí la verdad es que hasta el propio Rommel tuvo unas palabras destacadas para ello, diciendo que fueron eh, los soldados que más difícil se lo pusieron en el Africa Corps. Y una vez que termina de luchar allí, ¿qué fue de esta gente? Bueno, en el caso de Manuel y en el caso de los Scones,
en 1944, cuando ya estaba claro que Franco no iba a entrar en la Segunda Guerra Mundial, los británicos desmontaron estas unidades y algunos pasaron a realizar toda una serie de misiones secretas, sobre todo también previas al desembarco de Normandía, que el problema que tenemos es que muchas de ellas todavía es material clasificado y no verá la luz hasta pasado el año 2050, ¿no? Y otros pues se reintegraron a unidades normales. Seguimos en el desierto, ya que lo has mencionado y lo hemos mencionado al comienzo. ¿Fue tan buen militar Erwin Rommel? Cuéntanos así por encima un poco su historia. Claro, Erwin Rommel, el problema que tuvo es que trasladó la Blitzkrieg, que también les había ido los alemanes al principio de la guerra, quiso trasladarla al desierto. Entonces, claro, en una primera fase le fue bien, porque la verdad es que avanzó, conquistó bastante terreno, sobre todo en Libia, pero a medida que iban estirando las líneas, claro, el problema que tuvieron fue un problema de abastecimiento, porque en aquel momento el abastecimiento alemán en el norte de África dependía de los italianos. Los italianos tenían como puerto base Trípoli, en Libia, pero claro, desde Trípoli hasta lo que fue la avanzada de las tropas alemanas, pues había una distancia superior a 1000 kilómetros. Esto quiere decir que todos los pertrechos que llegaban hasta Trípoli se tenían que montar en camiones y se tenían que llevar a través de lo que se llamó la Rommelbahn, la autopista de Rommel por Libia, pero claro, imagínate, todos estos camiones pues tenían que sufrir altas temperaturas, sufrían el efecto de la arena, sufrían también el efecto del desgaste de las piezas, sufrían falta de combustible, porque en ocasiones el avance de Rommel se vio condicionado a la captura de depósitos de combustible o a la captura también de almacenes de pertrechos británicos y claro, el avance de Rommel estaba condicionado por este, no sé cómo decirte, por este abastecimiento deficiente, por las deficiencias de este abastecimiento, ¿no? Claro. ¿Y por qué consideras que está sobrevalorado? Considero que está sobrevalorado en este sentido porque estiró muchísimo más sus líneas de abastecimiento de lo que pudo. Claro, esto condicionó mucho lo que fueron la actuación de sus tropas, ¿no? Porque en muchas ocasiones los tanques estaban parados por falta de combustible, los soldados estaban deficientemente alimentados o al igual no conseguían agua potable o la munición, por ejemplo, no les llegaba la munición suficiente para poder aguantar en determinadas posiciones el empuje británico. Los británicos en este sentido lo tenían más fácil, ¿no? Porque la frontera con Egipto estaba mucho más cerca. Ellos, por ejemplo, sí que construyeron un acueducto que venía directamente desde Egipto. Ellos tenían el puerto de Tobruk, con lo cual el abastecimiento era mucho más fluido que el abastecimiento alemán, etcétera, etcétera. Entonces, claro, sí que es cierto que hubo batallas brillantes desde un punto de vista desde un punto de vista militar, pero lo cierto es que los recursos de base, o sea, Rommel pecó en los recursos de base que no le permitieron tener el avance que él habría tenido que tener. Tú tuviste un contacto personal con un combatiente del Afrika Korps que tiene una historia espectacular. Con Gunther Hahn, sí, la verdad es que conocí a Gunther Hahn, creo que fue en el año 2011, y hasta la fecha de su fallecimiento, 5 o 6 años después, mantuvimos una relación bastante estrecha. Pudimos charlar varias veces por teléfono, también mantuvimos una relación epistolar bastante fructífera, y la historia de Gunther Hahn, como tú dices, es bastante espectacular porque en uno de estos avances británicos
Él estaba destacado en la cresta de Ruweisat, con una dotación de un PaK-38. Los PaK-38 eran cañones anticarro que los alemanes habían capturado durante su avance en el frente oriental en Rusia, y luego fueron adaptados para poder utilizarse en el norte de África, en el frente africano. Y él estaba en una dotación de 5 soldados y tuvo que hacer frente a un avance británico de tanque, principalmente de tanques Matilda, y en menos de un cuarto de hora su anticarro destrozó 6 tanques británicos y dejó fuera de servicio a otros 9. Una hazaña por la que Rommel le condecoró con la Cruz de Caballero, que es la más alta distinción al valor que tiene o que tenía el ejército alemán en aquel momento, y se la impuso personalmente. Él, creo recordar que tenía alguna referencia, creo que era de él, o no sé si me estoy confundiendo con el testimonio, como sobre la paz, no volver a una guerra o algo así, creo recordar. Correcto. Sí, pero esto, fíjate que esto es una constante en muchos de los veteranos que yo entrevisto. Claro, eso te iba a decir, cómo él, después de tantos años y lo que ha supuesto la Segunda Guerra Mundial y en su caso, en su país, en el bando en el que le tocó luchar, con todos los crímenes que se supieron después y demás, cómo él veía la guerra. Claro, es que fíjate que nosotros tenemos una imagen de la guerra, que es la que nos ha ofrecido principalmente el cine de Hollywood, en el cual, pues claro, vemos que los soldados avanzan, que toman posiciones, etcétera, etcétera. Todos, desde pequeños, pues a gente que nos gusta la Segunda Guerra Mundial, hemos soñado en pilotar un Messerschmitt o un Spitfire, en saltar de una lancha de desembarco en Normandía o en avanzar a través de las selvas birmanas, ¿no? Pero claro, detrás de toda esta imagen están lo que son las consecuencias de la guerra. Gunther, por ejemplo, él me explicaba que en uno de estos contraataques que protagonizaron los maorís en el frente de África, él vio morir a su mejor amigo, que tenía 19 años. Aparte, murió en sus brazos y sollozando el nombre de su madre. Claro, todo esto son imágenes que marcan a las personas, marcan a la gente, y muchos de ellos, muchos veteranos, hombre, no te voy a negar que sí que hay veteranos que al igual hablas con ellos y ellos tienen muy presente la épica del desembarco de Normandía, ¿no? Fíjate, el mismo Winters en la serie Soldados de Sangre, él en muchas entrevistas que le habían realizado, pues destacaba esta épica o reivindicaba esta épica, ¿no? Pero la realidad es otra. La realidad es que la mayor parte de veteranos, y Gunther, pese a haber pertenecido al bando alemán, también lo tenía muy claro, lo que reivindican es esto precisamente, ¿no? Que lo que pasaron en su generación, que la gente aprenda de los errores del pasado para que no vuelva a repetirse una guerra como la Segunda Guerra Mundial. Otra historia espectacular de película, sin duda, es el secuestro del general alemán en Creta, sí, el secuestro de la isla. El secuestro de Crepes. Sí, este fue protagonizado por un par de comandos británicos que un buen día, por Stanley Moss y Paddy Mayne, que un buen día decidieron, mientras estaban en el Cairo, mientras estaban tomando unas copas, decidieron que querían dar un golpe contra los alemanes y pensaron en secuestrar a un general, y de golpe y porrazo propusieron dar este golpe de mano en Creta contra un general alemán, y sus superiores lo aceptaron y les pusieron todos los medios para que pudieran hacerlo, ¿no? Y durante unos meses ellos se infiltraron en la isla, establecieron contacto con la resistencia cretense y fueron elaborando poco a poco un plan para el secuestro de Crepe, ¿no? Y finalmente lo hicieron. Mientras Crepe se desplazaba en coche, asaltaron el coche, lo secuestraron y estuvieron recorriendo la isla a lo largo de 2-3 semanas para poder sustraerlo. Cruzaron toda la isla, todas las montañas
todas las montañas cretenses, y al final lo llevaron a una zona apartada, a una playa, donde les estaba esperando una lancha que finalmente lo evacuó hasta un barco, y de allá se lo llevaron al Cairo, se lo llevaron a Egipto. Bueno, y vamos a ir finalizando con Volvemos al Ártico. Dedicas bastantes páginas, yo diría que más de 100, a los Sí, convoyes del Ártico. sí. ¿Qué eran y por qué eran tan importantes? Mira, cuando Alemania invade Rusia, tanto el premier británico Winston Churchill como el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt tienen muy claro que si Rusia cae, la guerra se complica muchísimo, claro, porque Alemania accede, por ejemplo, a los pozos petrolíferos que tenía Rusia, y accede a toda una serie de materias primas que les van a permitir eh, alargar la guerra, alargar el conflicto, ¿no? Entonces, claro, ellos, conscientes de que el ejército ruso pasa por dificultades, entre otras cosas porque Stalin a lo largo de los años 30 hizo una purga bastante importante en el ejército, pues claro, ellos tienen muy claro que este ejército hay que sostenerlo, hay que ayudarles, tanto con pertrechos como con vehículos, como con munición, etcétera, etcétera. Y la forma de llevar esta munición hacia Rusia pasaba por tres vías. Una vía que era la vía japonesa, que era a través de Manchuria; otra vía que era la vía pérsica, a través del Mediterráneo, llegar al Pérsico, y desde allí por carretera pues llevar todos estos pertrechos; y otra vía que era la vía ártica, que era cruzar cruzar el Atlántico hasta Inglaterra, de ahí a Islandia, y desde ahí descargar todos los materiales en dos puertos al norte de Rusia. Claro, fue importante en el sentido de que supusieron un pulmón de oxígeno para Stalin, porque sin toda esta cesión de materiales, seguramente Stalin lo habría tenido bastante complicado. Piensa que el ejército alemán llegó a situarse a 40 kilómetros de Moscú, es que estaban ya a las puertas de Moscú, ¿no? Entonces, ¿por qué me decidí a narrar las historias de los convoys árticos? Porque, a diferencia de los convoys atlánticos, que eran los que llevaban material a Inglaterra para que Inglaterra pudiera afrontar la guerra, de los convoys árticos no se ha hablado tanto, no se ha explicado tanto la historia de los convoys árticos. Aparte, la historia de los convoys árticos está llena de historias personales que son alucinantes. Piensa que los marineros tenían que luchar no solamente contra los U-boats alemanes que estaban asediando los convoys, sino que también contra las condiciones climatológicas, condiciones de 20-30 grados bajo cero, que helaban no solamente lo que era todo el material que iba que iba en las cubiertas de los barcos. También, claro, esto suponía que los marineros tenían que hacer frente a unas condiciones tremendas, ¿no? Piensa que, por ejemplo, si un hombre caía al agua, se calculaba que en menos de un minuto estaba muerto. Muchos de los que caían al agua, cuando se los rescataban, tenían lesiones gravísimas. Había que amputarle las piernas, se les tenía que amputar los dedos de la mano, los brazos, y todo esto normalmente se hacía en Rusia, y además, debido a las carencias rusas, se les hacía prácticamente sin anestesia, ¿no? Entonces, aquí hay toda una serie de historias humanas que son, la verdad, que alucinantes, ¿no? Y quizás el análisis de todas estas memorias pues nos dan a conocer unos hechos que, como te digo, son brutales. Sí, además entrando en la importancia de estos suministros, que a veces pues tendemos a pensar en armas, en carros de combate y demás, pero en muchas memorias de soldados soviéticos recogían que una de las mayores cosas que,
como que más cariño tenían eran a las botas. Que Correcto. la mayoría, creo que recordar, no, pero el porcentaje era brutal, no recuerdo cuánto, de las botas usadas por soviéticos venían de Estados Unidos, por ejemplo. Sí, se enviaron miles de botas, se enviaron kilómetros y kilómetros de cable telefónico y de radios y teléfonos para que las unidades soviéticas pudieran estar comunicadas entre sí. Se enviaba comida, se enviaba ropa, se enviaban muchísimas cosas, incluso material médico del que carecían los soviéticos, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes, ¿no? De anestesia, etcétera, etcétera. Penicilina. En aquel momento se enviaba penicilina. Lo que pasa es que al principio, como era tan escasa, la orden que había es que solamente se podía utilizar o solamente se podía usar para tratar a soldados aliados, pero finalmente se universalizó y la utilizaron tanto soviéticos como británicos como norteamericanos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, pues eso, claro, se pasa desapercibido, pero las planchas para el barro, para que pudieran aterrizar y despegar aviones soviéticos, también venían de ahí. Sí. Kilómetros y y kilómetros no recuerdo el nombre, es en inglés, pero no. Sí. Sí, no lo recuerdo, pero eso, sin eso no arranca el avión, o sea, no despega. Sí, piensa que incluso se llegaron a traspasar unidades enteras, escuadrones enteros de aviones, de aviones Hurricane principalmente, que claro, que aquello ayudó muchísimo a los soviéticos a la hora de frenar y del patrullaje que se hacía sobre la zona ártica. Claro, no, y ya antes de eso, o sea, la ley de préstamo y arriendo es que es esencial. La ley de préstamo y arriendo fue vital para poder sostener el empuje contra los alemanes. Los dos principales receptores de esta ley de préstamo y arriendo fue la Unión Soviética y fueron los ingleses, fue Inglaterra, pero hubo toda otra serie de naciones, Australia, etcétera, etcétera, que también se benefició de esta ley de préstamo y arriendo. Es que yo creo que fue el pulmón que oxigenó la lucha contra los alemanes en territorio europeo. Es que sin ello lo habrían tenido bastante complicado. Una curiosidad, ya terminamos. ¿La placa que tienes justo encima de tu cabeza es original? La de Saint-Mère-Église, sí. Esto fue durante un viaje a Normandía, que en uno de los museos de allí vi la placa y luego contacté con una persona aquí cerca de Barcelona que realiza este tipo de placas y le pedí que hiciera una. No es original. Vale. Es copia, no original, es impensable. Tendría que vender el piso para poder comprar me imagino que una placa de estas. Sí. ¿Sabes qué pasa? Bueno, que como también hago recreación histórica, sí, pues tengo bastante material de recreación, ¿no? Bueno, pues Pere Cardona ha publicado El mundo en guerra, un libro que sin duda recomiendo. Muchísimas gracias, Pere, por pasarte por el canal. Muchísimas gracias a ti.